Vamos a hablar un poquito del secreto de Sócrates, que está en el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es la obra que estamos trabajando en el mes de mayo. Y justo hay un capítulo, hay unas páginas, un grupo de páginas súper lindas donde habla sobre el secreto de Sócrates. ¿Y cuál era el secreto de Sócrates? Recuerdan que Sócrates era el más grande filósofo o es el más grande filósofo que tuvo Occidente. Este ateniense era brillante porque su forma como hacía la filosofía, pues como hacía pensar a la gente, era con un método demasiado distinto, en cuanto que él mismo no tenía sus teorías así piezas que planteaba a la gente, sino que era un hablador, era un conversador, era un buen conversador con los otros. Y su método, que le llamaron la mayéutica, tenía que ver con que él, cuando hablaba con las personas sobre el tema más normal y más encumbrado, él lo hacía a través de preguntas. Entonces, si alguien decía que el agua moja, entonces le preguntaba pues que por qué él creía que eso mojaba, que cuántas veces se había mojado, que cómo se sentía cuando se había mojado, y etcétera, etcétera. Entonces la otra persona empezaba a hablar y él empezaba a descubrir cosas, pero como era obviamente un sabio, él hacía que la otra persona cayera en cuenta de que estaba equivocado, pero Sócrates no se lo decía. ¡Qué increíble! Entonces le preguntaba, por ejemplo, vi que cayó un rayo ayer. Entonces él empezaba a preguntar sobre si lo que había visto, cómo lo había visto, y de pronto el otro empezó a darse cuenta que efectivamente no había sido un rayo, porque con lo que había visto no era coherente con lo que es un rayo, pero lo decía el otro, no se lo decía Sócrates. Y entonces Sócrates propuso que siempre la verdad de las cosas no necesitaba tú decírselas a los demás, sino que los demás la tenían dentro. Los demás tenían las verdades propias dentro, y entonces por eso este filósofo fue tan importante, o ha sido tan importante para la historia de la filosofía y para la filosofía occidental, porque respetaba a las demás personas, pero era un filósofo y era alguien que sacaba de lo más adentro de las personas lo que en últimas ni siquiera sabían que creían o ni siquiera sabían que sabían. Pues bien, entonces dice este libro que ese es un excelente método, el método de Sócrates, para ejecutar cuando nos relacionamos con los demás, cuando nos relacionamos con los demás, y es hablar con los demás a punta de preguntas, preguntarle siempre a las personas, porque eso hace que nosotros nos volvamos agradables para los demás, porque cuando nosotros nos interesamos en los demás, nosotros pues ya hemos visto en los podcasts pasados, porque de eso se trata todo el libro, cuando nosotros le preguntamos a los demás, no solamente mostramos interés por los demás, sino que los demás nos revelan cosas cuando hablan. En cambio, cuando nosotros hablamos, nos estamos revelando en nosotros. Pero cuando el otro habla, nos revela el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que es demasiado lindo hacer que las otras personas hablen y nosotros callarnos el pico, porque eso nos da una entrada poderosa frente a las relaciones con los demás. Pues eso era lo que hacía el gran Sócrates, y en el banquete, ustedes saben que su discípulo Platón ya cuenta todo lo que descubrían en esos diálogos entre los discípulos y los amigos de Sócrates y tal. Recuerden que Sócrates pues no escribió nada, fue Platón. Platón es el que nos manda todo el pensamiento en los diferentes espacios donde Platón planteó el pensamiento de Sócrates, pero lo que nos damos cuenta es que Sócrates hablaba de los temas más elevados con los filósofos más increíbles y con los discípulos más listos, pero lo hacía preguntándoles cosas. Y Sócrates sabía que algún discípulo estaba equivocado. Él no se lo decía, sino que le preguntaba, ¿por qué llegas a esa conclusión? ¿Qué te hace pensar que es eso? Y la otra persona tenía que explicar. Entonces Sócrates decía, él no sabe de eso. Volvía y le preguntaba otras cosas, hasta que
lo hacía caer en cuenta que él estaba equivocado. Y la otra persona aceptaba que estaba equivocado. Mire lo lindo. La otra persona aceptaba que estaba equivocado, pero Sócrates no le decía, tú estás equivocado. No, la otra persona tenía que aceptar que estaba equivocada. Entonces el método, dice el libro, el método de Sócrates consiste en que todas las otras personas digan sí a las cosas que nosotros les estamos hablando, preguntarles sobre cosas. Y miren que es súper lindo, porque noten que en las ventas, por ejemplo, el gran vendedor que nos han presentado a través, que yo grabé una conferencia hace mucho tiempo, búsquenla en el canal de YouTube, que se llama El Vendedor de Aspiradoras. Ténganle pavor a los vendedores de aspiradoras porque te quieren vender una aspiradora si tú no tengas alfombras y te hacen creer que tú necesitas una alfombra para comprarles a ellos esa aspiradora. Definitivamente y desafortunadamente, la gran masa de gente que tenemos en los negocios, en las empresas, en la educación incluso y en muchísimas cosas, tienen una actitud en el network, así en todo lo que hacemos, tienen una actitud del vendedor de aspiradoras. Es muy importante que se oiga de esa conferencia. Yo creo que se llama así, se llama El Vendedor de Aspiradoras, para que se den cuenta que cuánto nos falta aprender de eso, ¿no? Y entonces lo que plantea el capítulo del método de Sócrates es que nos sentemos con la otra persona en cualquier negocio que tengamos y le preguntemos sobre las intenciones que tiene al negociar con nosotros o a la propuesta que tiene sobre nosotros, y eso descubre lo que el otro está pensando, eso descubre las verdaderas intenciones de la otra persona, eso descubre las necesidades de la otra persona. Cuando nosotros preguntamos, y esto lo hacemos mucho en Network, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, y yo tenía la misma manía, cuando yo arranqué haciendo esto, yo hablaba 2-3 horas sobre el tema. Y noten que allí lo que estoy yo es exponiéndome y diciendo lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo quiero. Pero eso borraba a la otra persona. Cuando descubrí lo contrario, empecé a aplicar el método de Sócrates. Entonces, cuando yo conozco a un gerente, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuánto llevas aquí? No, llevo 12 años. Ah, qué interesante. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 4 hijos. Ah, ok, pero normalmente, ¿cuánto tiempo de vacaciones normalmente tienes? Esta empresa se ve que es muy generosa. No, solamente nos dan 10 días de vacaciones y eso rogando. Ah, entonces fíjense que la persona te va soltando información. Ese es el método socrático. La persona se va dando cuenta que, o sea, la persona nos va botando la necesidad. Entonces uno dice, esta persona... Por ejemplo, uno le dice, ¿a qué hora sale? A las 6 de la tarde. ¿Y qué hace? No, pues 1 hora de deporte, salgo cansado y a dormir. Entonces uno dice, esta persona vive muy ocupada. Esta persona necesita tiempo. O sea que yo no le voy a ofrecer un negocio. No, yo le voy a ofrecer es la posibilidad, o le voy a hacer entender la posibilidad de descubrir tiempo, de lograr libertad. ¿Me entienden? Entonces noten que muchas veces no es lo que nosotros ofrecemos, es lo que escuchamos del otro que el otro necesita. Y hay muchas personas que no necesitan hacer un negocio. Lo que necesitan en el fondo es tiempo. Cuando se dan cuenta que necesitan tiempo, entonces preguntan, ¿y uno cómo haría para lograr ese tiempo? Entonces, eso es un método socrático, porque lo que hacemos es escuchar a los demás. Cuando yo conozco a un chico que estudia una carrera, que es piloto y no sé qué, yo le digo, ¿tú por qué estudias eso? Y me dice, porque mis padres, pues en el fondo me obligaron a que estudiara eso. Porque mi padre no me quería tener en mi casa. Y me dijo que estudiara eso o me tenía que ir de mi casa. Que estudiara algo, sino que me tenía que ir de mi casa. Entonces, yo estoy ya enfrente, no de un estudiante de administración o de economía o de finanzas, sino ante un despistado. ¿Sí se dan cuenta? Pero si yo voy y le hablo a la persona y le digo, mire, las finanzas no sirven para nada, vas a terminar en una empresa esclavizado, no sé qué. Es una tontería, es una estupidez. Eso lo hacíamos hasta que nos leímos este libro, pero no solamente hasta que nos leímos este libro, sino hasta que empezamos a comprender. Entonces yo le pregunto a ese joven, le digo, miren, ¿por qué no? Entonces esta persona me dice, porque mis padres prácticamente me influyeron para que estudiara eso, porque si no me iban a botar de la casa. Entonces noten que yo estoy ya enfrente de un chico que no tiene carácter,
y enfrente de un chico que está despistado. Entonces, ahí se está aplicando el método socrático porque él me ha hablado y se ha develado cómo está. Entonces, miren que ya no tengo que convencerlo de que las finanzas seguramente no le van a servir para la vida, sino que yo ya sé que la persona está despistada. Y ahora el producto se llama ayudarla a ubicar en la vida. ¿Cómo se hace? Con amistad, con información, con alguna mentoría, pero sobre todo con información. ¡Qué lindo! El método socrático es espectacular para hacer negocios, es espectacular para tener relaciones, es espectacular para hacer cualquier cosa que queremos en la vida, porque no es lo que vemos en las otras personas ni lo que las otras personas nos dicen así por encima, es lo que nos vamos dando cuenta cuando les preguntamos cosas. Y de eso se trata el método socrático. Cambia demasiado el producto o la negociación que yo tengo que hacer con una persona cuando la conozco realmente. Y eso hace muy posible las cosas. Ustedes se imaginan donde nosotros hiciéramos cualquier tipo de actividad empresarial o comercial o de relaciones humanas aplicando este método, porque la gran mayoría de la gente, por ejemplo, yo trabajaba en lo que trabajaba antes de hacer lo que yo hago hoy, porque estaba desubicado en la vida y porque lo que trabajaba me daba para comer y me daba para ubicarme en la vida. Pero eso era lo que yo quería hacer. La respuesta era no. Si yo encuentro, antes de haberme ubicado en esto, una persona que me aplique de alguna manera el método socrático y me diga, si tú encontraras algo que te diera esto, esto y esto, ¿lo harías? Mi respuesta es sí. El capítulo dice, haz que la otra persona diga todo que sí. Si a mí me hubieran preguntado en ese momento, que no me hubieran presentado un negocio, sino que me hubieran dicho, ¿usted haría algo si logra tal cosa? Sí. ¿Usted estaría? Sí. ¿Usted haría? Sí. ¿Usted iría a tal sitio si lo que logra es? Sí. Pero siempre te invitaban sin haberte escuchado, sin haberte preguntado. Léanse el capítulo que les estoy hablando. Está a partir de la página, vamos a mirar, a partir de la página 214, por ahí 210, 212, 213, 214, por allí. Es súper bonito. Se llama El secreto de Sócrates. La mayéutica aplicada a los negocios, a las relaciones, a la vida diaria. Por eso Sócrates era el más grande maestro, porque era sencillo, porque era entendible, porque era práctico, porque era literalmente el mejor.